Hola, 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 no os asustéis, escuchad bien. Este es el ruido que hace el MacBook Pro de una suscriptora. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué le pasa al equipo. Suponemos que será algún ventilador o el disco duro. Aprovechamos para cambiar el anticuado y lento disco duro por un SSD, ampliamos la memoria al máximo, que son 16 GB, y actualizamos el sistema operativo. Vamos, que lo dejamos como nuevo. ¿Os animáis? Dentro vídeo. Bueno. Después de un primer vistazo exhaustivo, lo que hemos visto es que tiene aquí un golpe en esta esquinita de aquí. El resto del equipo está bien, la tapa está bien, pero esta esquina se ha llevado un buen golpe. Y bueno, y ha tenido mucha suerte porque mira el vidrio. Se ha salvado por los pelos. Y el disco duro pues tampoco está muy bien. Vamos a sustituirlo por un SSD. Así que suponemos que es por culpa del golpe, por lo que el equipo hace ruido. Arrancamos el MacBook Pro y vemos que hace un ruido diferente al que nos envió la suscriptora. Pero tranquilos, vamos a bajar el volumen para que no os moleste durante el vídeo. Aceleramos el arranque. Vamos acerca de este Mac. Vemos que el equipo tiene instalado Sierra, un MacBook, procesador 2,3, un i5, 4 GB de RAM, la resolución típica de la pantalla, un disco duro de 320 GB y en memoria 4 GB con dos módulos de 2 cada uno. No olvides darle al like, suscribirte al canal y darle a la campanita. Paso 1. Clonado del disco con Carbon Copy Cloner. Abrimos el navegador y en Google buscamos Carbon Copy Cloner. Aceptamos las cookies y en requerimientos miramos cuál es el apropiado para nuestro sistema. Para macOS Sierra vemos que es la versión 5. Procedemos a descargarla. Vamos a descargas, vemos que es el último icono, lo abrimos, se verifica, abrimos la aplicación, la trasladamos a la carpeta de programas, le damos a prueba y esperamos 3 segunditos. Cerramos el navegador, que no nos moleste, y nos ponemos con el unboxing del disco. Abrimos la caja. Sacamos el SSD, montamos el adaptador USB para el disco duro, lo conectamos al USB, inicializamos el disco duro, vamos a utilidad de discos, seleccionamos la unidad externa, borrar, cambiamos el nombre por SSD, guía de particiones WIT, muy importante, y borramos. Se formatea, esperamos unos segundos, nos pregunta si queremos utilizar el SSD como Time Machine y decimos no usar. Aceptamos, cerramos la ventana y nos ponemos con Carbon Copy Cloner. El funcionamiento que tiene es muy sencillo. Seleccionamos el disco de origen, seleccionamos el disco de destino, el SSD, se nos informa que el volumen de destino deberá de funcionar como arranque, damos a clonar e instalamos la herramienta asociada con privilegios de CCC. Insertamos la contraseña e instalar herramienta asociada. Vemos que empieza la ruedecita a girar y empieza el proceso. Dependiendo de la velocidad del ordenador y del disco duro, podría estar unos 20 minutos, media horita. Le indicamos que CCC cree el volumen de recuperación y bueno, la copia se ha realizado correctamente. Aceptamos, cerramos Carbon Copy Cloner, abrimos el disco duro para comprobar que se haya realizado la copia y en este momento ya podemos apagar el ordenador.
Vamos a desmontar la tapa trasera y desatornillamos los 10 tornillos. Aceleramos un poco el proceso y debéis fijaros que hay 3 tornillos que son más largos y los tenéis de colocar en la misma posición. Retiramos la tapa y vemos que el equipo está bastante limpio, aún así le pasamos un poquitín de aire y podéis apreciar que le han retirado la batería. Paso número 2, sustituir los 2 módulos de memoria. Retirar la RAM es un proceso muy fácil. Apartando las pestañitas, el primer módulo sale casi solo. Para el segundo módulo nos ayudamos con un destornillador. Con un poco de cuidado extraemos la RAM. Instalar la nueva RAM es mucho más sencillo. Deslizarlas por las ranuras, escuchar el clic y listo. Paso número 3, actualización del disco duro a un SSD. Para extraer el disco duro sacamos el tope superior que está fijado con 2 tornillos y otros 2 tornillos más en la parte inferior. Levantamos el disco duro y extraemos con suavidad el cable SATA. El disco duro extraído cuenta con 4 tornillos en los laterales que sirve para fijarlo. Los extraemos para colocarlos en el nuevo SSD. También colocamos el plastiquito para facilitar la extracción del disco duro. Conectamos el nuevo SSD y lo encajamos en las ranuritas que hay para tal efecto. Así quedará totalmente sujeto. Colocamos de nuevo el tope y lo fijamos con los 2 tornillos. En la parte inferior también colocamos los 2 tornillos. Presentamos sobre el portátil la tapa posterior. Atornillamos la tapa colocando los tornillos en la misma posición. Fijaros que os hemos dejado aquí su colocación exacta. Solo colocarlos con la inclinación correcta y no apretarlos demasiado. Bueno, vamos a ver qué tal va el pequeñín. Conectamos la alimentación, encendemos y de momento suena. ¿Arrancará? ¿Funcionará todo bien? ¡Yeah! Sí, todo perfecto. Vamos acerca de este Mac. Vemos las 16 GB de RAM, la resolución de la pantalla de 13 pulgadas y el nuevo disco duro SSD de 500 GB. Y en memoria los nuevos 2 módulos de 8 GB. Paso 4. Actualización del sistema operativo a macOS High Sierra. Como ya no aparece el instalador de High Sierra desde el Apple Store, copiamos un instalador anteriormente descargado a la carpeta de aplicaciones. Y esto solamente lo hacemos de manera preventiva, ¿vale? Nosotros vamos a instalarlo todo desde el mismo USB. Esperamos unos segunditos para que se acabe de copiar. Y proseguimos con la instalación. Aceptamos las condiciones del contrato. Instalar. Introducimos la contraseña de usuario. Y esperamos a que se realice el proceso. Arrancará el equipo desde el USB y ya veis más o menos el rato que estará. Y ahora sí, entramos a la Apple Store y actualizamos a la última versión. Actualizaciones de seguridad, iTunes, Safari. Damos al botón de actualizar. Nos informa que se descargará y reiniciará el equipo. Dependiendo de la conexión que tengáis, estaremos más o menos minutos. Y ya está, poco más. High Sierra instalado, 16 GB, SSD, un equipo como nuevo. Y eso es todo por hoy. Si quieres ver más tutoriales y equipos vintage pasando por nuestras manos, no olvides darle al like, suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte los próximos vídeos de Cooking Computers.